Bienvenidos a un nuevo episodio de Bountiful Momcast. Hoy tengo el placer de conversar con Andrea Chimino. Ella es abogada, neurocoach, conferencista y mentora de familias. Andrea es la creadora, además de Criando entre Pantallas, un proyecto dedicado a revelar el impacto del uso de las pantallas en el desarrollo infantil y juvenil. Andrea, es un placer tenerte en Bountiful Momcast. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Ivonne, para mí digo. ¿Qué te llevó a crear Criando entre Pantallas? ¿Y cuál ha sido tu experiencia hasta ahora con esta iniciativa? Bueno, lo primero fue mi propia experiencia con la maternidad. Creo que muchos de nuestros proyectos como madres nacen de esa forma, cuando identificamos de pronto algún vacío en esa parte de la crianza de nuestros hijos. Y en mi caso fue que cuando estaba levantando a mi hijo mayor, había mucho contenido sobre baby led weaning, juegos para niños, quizás agendas incluso que podíamos tener como mamás, pero encontré este gran vacío. Quizás en donde tú te encuentras o te desenvuelves es diferente, porque sí hay como mucho movimiento en torno al uso de dispositivos electrónicos por niños y adolescentes, pero en Venezuela estaba esta información, o en gran parte de Latinoamérica, completamente ausente. Me tocó formarme a partir de eso para mi propia maternidad y dije, si yo lo estoy viviendo, quizás hay otras madres que lo están experimentando. De hecho, fue otra mamá la que de alguna manera me inspiró en una conversación súper casual al decirme, pero tú tienes que hablar de esto. Y yo pensaba, no, es que a quién le va a interesar. Y me dijo, o sea, me acabas de decir cosas de alguna manera están impactando lo que voy a hacer de aquí en adelante, y creo que otro también lo necesita. Y eso fue lo que me impulsó a darle formalidad a esto, que hasta ese momento era un estudio privado para consumo personal, Ujú. ya hacerlo de manera más intencional. Wow. De hecho, hoy en día vemos a niños desde muy pequeños inmersos en pantallas. Ya entrando directamente en materia, ¿cuáles crees que son los principales efectos negativos de esta exposición, tanto en el desarrollo físico como emocional como social? Bueno, si lo dividimos por edades, quizás hablando de los más pequeños, lo primero es el impacto. Hay una abstracción del mundo real cada vez que un niño se sumerge en una pantalla. Deja de percibir lo que está pasando a su alrededor. Esto influye tanto en la atención que va a tener para estudios como para el resto de la vida, porque pensamos que lo único relevante cuando hablamos de atención o concentración es el desempeño académico, y no es algo que necesitamos para el resto de la vida. Algo que también es muy importante y que hoy en día incluso se habla como epidemia es Ujú. problemas del lenguaje. La verdad que la intención comunicativa no es algo que desarrollamos de manera innata, o sea, que cualquier niño va a aprender a hablar cuando sea. No, esto es algo que tenemos que estimular. Por supuesto, es algo que no puedes estudiar porque no es ético. ¿Qué va a pasar si yo dejo a un niño sin estimular la intención comunicativa? Pero que lamentablemente con casos históricos como los denominados niños salvajes, hemos podido como humanidad advertir que sí, hay que hablarle a los niños para que ellos aprendan a hacerlo y puedan comunicarse. Y hay etapas que en este sentido son críticas, o sea, yo no puedo dejar esto para cuando tenga 8 años, porque no va a adquirir ciertos elementos del lenguaje. Entonces, esto es sumamente importante porque es una habilidad determinante para la humanidad. De Claro. hecho, una manera de discapacidad cuando una persona no puede comunicarse usando el habla. Entonces creo que esto es fundamental para la vida y que está impactando notablemente. Los lazos familiares, ya no desarrollamos, digamos, como que con profundidad esos lazos, porque muchas veces cuando el niño busca la interacción con padre, madre o adulto responsable, puede parecer invasivo, molesto, tengo muchas cosas. Es lamentable, pero este es el patrón de pensamiento que guía padres hoy día, y es ahí cuando interviene esta denominada por medios de comunicación niñera digital. Esto es un término que han acuñado de alguna manera en los medios, pero que refleja la realidad. Básicamente refleja eso de no puedo proveerte cuidado o atención y voy a acudir a la tableta o a dispositivos electrónicos en general. Sí, de hecho, no podemos mencionar marcas o no me gustaría mencionar marcas específicas, pero se ha proliferado el uso de niñeras digitales de una manera increíble, en todos los idiomas y de todas las formas, tanto positivas como más negativas. De hecho, no tenemos que acudir a la marca, pero sí.
O sea, las tabletas en general son el dispositivo más vinculado con la infancia y es algo que no está diseñado para los niños. O sea, y no porque lo diga yo o cualquier experto que se dedique a la investigación sobre estos temas, sino cuando tú quieras hablar de algo, pues nadie mejor que el diseñador o creador para darte Claro. referencias al respecto. Y quienes están detrás del diseño o creación de este tipo de objetos han, o en su momento, declararon abiertamente que no son objetos diseñados para niños. Y que son objetos que promueven la adicción, que ahora vamos a entrar un poco en ese tema. Yo estuve revisando tu material, tus talleres, un poco la información que tú presentas y hablas de que un niño pasa en promedio un año escolar usando pantallas. Háblanos un poco de esas métricas, cómo se obtienen, qué significan realmente y cómo afecta este uso excesivo de exposición a las pantallas en la parte académica. Ok, esa data proviene de estudios realizados tanto por Common Sense Media como por Pew Research. Son organizaciones que dan como mayor información en este sentido. De hecho, en febrero de este año se publicó un estudio sobre el uso de medios digitales por niños entre 0 y 8 años por Common Sense Media, que no se hacía desde el año 2020. Y esto es súper importante porque nos da luces de nuestro comportamiento digital o el de los niños en este caso después de la pandemia de COVID-19. Eso es súper importante. ¿De dónde saco? Se estima que pasa el equivalente a un año escolar. Si tú me dices que un niño pasa en promedios entre 6 y 8 horas al día usando dispositivos electrónicos, de allí yo puedo estimar si ese es el mismo tiempo que pasa en un salón de clases y lo hace todos los días o al menos de lunes a viernes porque sábados y domingos suele haber mayor interacción familiar, pues pasa lo mismo que pasa estudiando o que pasa dentro del recinto académico, porque no es lo único que va a hacer dentro del centro educativo. Entonces, de allí viene ese número, solo que es una manera impactante de presentarlo, porque si yo te digo que tu hijo tiene que estudiar en dos escuelas simultáneamente, a ti te va a parecer una locura. Tú Claro. dices, pero o sea, no hay necesidad de que curse primer nivel en un colegio y en otro. Además, ¿por qué necesitaría tanto tiempo estudiando? Pero no nos hacemos estos cuestionamientos en relación con el uso de dispositivos electrónicos. Me preguntabas sobre la influencia específicamente en el ámbito educativo. La principal es que el consumo mayoritario, o sea, en mayor medida ellos consumen es entretenimiento. De hecho, este estudio arroja que en ese rango de edad, entre 0 y 8 años, el 65% del consumo es entretenimiento. Un 26% es para juegos. O sea, estamos hablando de casi 91% Ujú. del consumo. Está dirigido a entretenimiento y juego, que sería Lo básicamente lo mismo, mismo. claro. Solo que el entretenimiento abarca redes sociales, plataformas como de streaming, pero separa el juego. El punto es que muchos creen que ellos están allí es realmente estudiando o con algún fin educativo que en definitiva le va a dar un aprendizaje y esto pues derrumba ese mito. Y en tanto en juegos como en entretenimiento digital vinculado a redes sociales y videos, el consumo está en videos cortos que Claro. fomentan esta atención de corto plazo. La que necesitamos para el estudio es de largo plazo. ¿Qué está pasando? Que nuestros niños no están desarrollando esta atención que les va a permitir la concentración. En consecuencia, no pueden mantenerse enfocados en una clase, no pueden aprender el contenido, además no le interesa, no hay manera de que un maestro o profesor compita con la estimulación que brinda una pantalla. Wow. Entonces, si la educación no va a, sí, o sea, no puedes ponerle nunca las luces y el sonido e incluso la rapidez a un humano como lo tiene una pantalla. Entonces, por más bueno que sea el profesor, por más recursos educativos que tenga o que llegue incluso a desarrollar, no puede competir con la estimulación que le brinda la pantalla. Entonces, todas las clases les parecen aburridas. Todo es un fastidio, nada les interesa. Y realmente pues esto es grave porque queremos que ellos se interesen por el conocimiento, que puedan desarrollar ese amor por el saber, que puedan mantenerse enfocados en una tarea por mucho tiempo, no solo Claro. por... Y ahí tenemos como dos vertientes, que ahora las voy a separar para que hablemos de cada una. Primero, la vertiente de la dopamina artificial, que es sin duda
un componente adictivo. ¿Qué sucede en el cerebro del niño y del adolescente con este tipo de consumo de videos cortos, de luces, de música, de interacción y de rapidez? ¿Cómo afecta su desarrollo neurológico? Pero luego está la otra parte, la crítica de la sociedad hacia la educación tradicional que no ha evolucionado supuestamente con el mundo. Entonces, hablemos un poco de las dos cosas, ¿no? Que son como las dos caras de la moneda. Bien, en el primer aspecto, me gusta mucho graficarlo llevándolo como a los líquidos. Cuando tú produces dopamina de forma natural, digamos que viene en gotitas. Entonces, cuando tú vas a la playa, estás con tu familia, con alguien que amas, te abraza, tu cerebro produce pequeñas gotitas, pero cuando estás viendo el dispositivo, un niño está viendo el dispositivo, no viene en gotas, sino que viene en chorro. Entonces, ¿qué te va a gustar más? Si es algo placentero, sin duda la dopamina nos produce placer. Tú vas a querer el chorro, tú no quieres las gotas. ¿Qué pasa? Que como todo lo que nos va generando placer o gratificación inmediata, como ocurre en este caso, con esa dopamina artificial que generamos a través del uso de dispositivos electrónicos, llega un momento en que nuestro umbral de satisfacción necesita ser superado o renovado. Y entonces necesito más consumo, tanto en tiempo como en cantidad y calidad de contenidos. Voy a buscar otros contenidos, voy a buscar algo que me estimule mucho más. Si me gusta algo, por ejemplo, violento, ya esto llega a un punto en que me parece normal, necesito algo más violento. Y así, tal cual como en los ciclos de adicción de sustancias, por ejemplo, vamos necesitando más y más. Esto pasa con niños y pasa con adultos. Por eso no lo veamos como limitado solo a ellos en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que empieza a los 2 años este ciclo de consumo y yo necesito cada vez más. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga 12? Cuando tenga 18? Nos parece muy distante pensar en adicción o que no, realmente eso no pasa, pero sí está pasando. Pasa que personas pierden sus trabajos por adicción a dispositivos electrónicos. Pasa que el hecho de haber empleado tanto tiempo en esto y no desarrollado otras habilidades me impide relacionarme socialmente, insertarme en el mercado laboral, entre otras cosas. Y nada en la vida me va a producir satisfacción porque estoy habituado a estos niveles de dopamina. Entonces, esas cositas que me dan dopamina en gotitas, no me importan, no me llenan. No quiero ir a la playa, a pesar de ser un niño, no quiero ir a la playa, no quiero ir a la montaña, no quiero estar con amigos, no me interesa socializar, porque me siento mejor o más confortable con mi pequeña pantalla. Impresionante la explicación y la verdad es que te genera cierto shock como mamá, ¿no? Porque empiezas a ver patrones de conducta y dices, ups, ¿será que ya estoy viendo ciertas cosas en mis hijos con esos patrones? Muy, muy delicado y muy, muy interesante. Y que además, mientras más temprano empieza este ciclo, es más fácil que se genere la adicción. Cuando tienes un cerebro en desarrollo es mucho más fácil que quedes enganchado con él. Wow, es realmente alarmante. Es realmente alarmante porque cómo cortamos ese nivel de adicción cuando nosotros como padres somos a veces los primeros que estamos enganchados a un dispositivo. Bueno, ahí pienso que estamos en un momento de la historia en que tenemos que generar un cambio de mentalidad. Así como en algún momento, quizás en nuestra infancia, era normalizado el consumo de azúcar, ¿sabes? Y entonces el niño iba al médico y casi que el propio pediatra le regalaba una chupeta. Sí. Normal, o sea, y los niños comen dulces y hay dulces en todos lados y no hay problema y llegamos a este momento en el que somos una generación de padres conscientes de los daños que producen en el organismo. Pienso que igual va a pasar en algún momento con el uso de dispositivos electrónicos. Es importante que vayamos generando conciencia y no normalizar esto, que no pensemos que esto es inexorable, que no hay otro camino y que es la forma. Y eso nos permite enlazar un poco con tu otro planteamiento. O sea, qué duro es querer tener una crianza tradicional o la educación tradicional. ¿Cómo hacemos frente a los cuestionamientos que se hacen a la crianza tradicional o a la educación tradicional, mencionaste específicamente? Y muy importante, no todo en la educación tradicional es malo. Y la innovación no es necesariamente ir a dispositivos electrónicos o a tecnología. O sea, el bolígrafo funciona perfecto y no nos planteamos nunca innovar
respecto a la manera de escribir sobre papel, ¿cierto? O sea, creo que pasamos de la pluma quizás con tinta al bolígrafo y ya aquí nos hemos quedado un montón de años y no vemos esa necesidad de pasar a otro utensilio o artefacto, porque no todo realmente necesita innovación. O sea, podemos diferir, hay muchas personas que dicen por qué es necesario aprender historia, podemos tener diferencias sociales respecto a todo esto, pero tenemos que evaluar también si el método que estamos usando para educar responde a las necesidades de niños y adolescentes. Pienso que a partir de mi investigación, ojo, no es solamente mi opinión. No se trata de educar con dispositivos porque esto es el mundo moderno y no hay otra forma, pero ya va. Vamos a detenernos un momento. Esto es lo que necesita un niño. Así realmente se fija el conocimiento. ¿Por qué yo decido educar con pantallas si los estudios hoy día me arrojan que hay mayor comprensión lectora cuando lee en papel? Entonces yo tengo que ir sin detenerme a la educación digital cuando tengo estudios que me dicen que no es efectiva. Cuando nosotros invertimos en algo, nosotros queremos que esta inversión tenga rendimiento, que dé frutos, Ujú. sea lo que sea. Si tú le das alimento a tu hijo, tú esperas que tu hijo crezca sano y fuerte. No esperas que solamente esté gordito y tenga problemas de salud, que es básicamente lo que nos está pasando con los dispositivos electrónicos en temas de educación. Educación digital trae niños con problemas de salud, niños con problemas de aprendizaje. Entonces hay que ir para allá. No, hay que revisarlo. Todos cometemos errores y lo más importante es poder rectificar. Después de años en los que la humanidad fue un laboratorio y especialmente los niños que se educaron en ese periodo y hoy ya con muchos estudios que son concluyentes respecto a los efectos negativos, muchos países están dando vuelta atrás o Sí, dando vuelta. Y esto es algo que lo conocemos, que lo puede ver cualquiera en medios de comunicación, que no es algo que yo he inventado, creado y que nos permite concluir hoy día que el colegio que todavía se mantiene bajo estos patrones lo hace por dos factores. Uno, por desconocimiento, porque puede que simplemente no esté al día o no le interese conocer este tipo de estudios porque lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, esto hace ver a un colegio moderno, hace ver al colegio como que está en tendencias y es absolutamente lo contrario. Estás simplemente haciendo manifiesto tu desconocimiento de todos los estudios relacionados en este sentido. Y lo otro que puede hacer que un colegio permanezca en esto son las razones económicas. Y esto claro. pasa sobre todo en países de primer mundo, porque no es lo mismo tener un maestro sindicado que debe estar limitado a cierta cantidad de alumnos, pongamos 10, un maestro que cuesta $3,000 al mes para 10 alumnos, a que yo pueda tener un facilitador en un salón con 100 niños y que este facilitador va a ganar lo mismo que el maestro de pronto. Pero 1 por 100 versus 1 por 10. O es desconocimiento o es la economía. Claro, y la excusa de pintarse de modernismo, de evolución, de mira qué avanzado es este colegio, cuando realmente es lo contrario. Interesantísimo esa parte, y lo estoy viendo yo hoy con mi niña de 2 años. Está en un colegio de educación tradicional, pero mi mayor temor es el futuro cuando entre, por ejemplo, a primer grado, elementary school, donde ya empiezan a utilizar tablets para hacer las tareas, lo cual me parece un exabrupto, no en este colegio en particular, pero en general los colegios que se ven aquí en Estados Unidos. Muchas de las madres con las que yo me relaciono, lo primero que quieren buscar en un colegio es justamente que no haya exposición a pantallas. Bueno, esto es parte de esa tendencia y veámoslo de forma positiva. Te quedan, no sé, 3 años Sí, para que llegue. 3 años, 4 años, sí. Te quedan 3 años para abogar para que esto sea una realidad para más niños, que deje de ser una preocupación. Más que preocuparnos, pienso que todos tenemos que ocuparnos e involucrarnos y no pensar que esto es una lucha de las personas que se dedican a eso. No, déjaselos a ellos. No, todos tenemos que ser activistas por la educación de nuestros hijos. Y en este caso, el activismo pasa por exigir de qué va la innovación, porque puedes innovar de otra forma. Puedes innovar con la distribución de los niños en el aula, puedes innovar con recursos, con materiales diferentes, puedes innovar tú como maestro echando tú para tu preparación manos, herramientas digitales, pero con el conocimiento de que no debes involucrar a los niños en esto. Ujú.
Es importante también abogar ante las academias o sociedades de pediatría de nuestros países, Ivonne. Y esto te lo comento a propósito de que estás en Estados Unidos. Estar en Caracas es que las guacamayas se escuchen de repente. Obvio, qué hermosura. Y es que en diciembre del año 2024, la Asociación Española de Pediatría emitió una actualización en relación con el criterio de uso de dispositivos electrónicos por niños. Y dijo que de 0 a 6 años, nada, no deben usar pantallas. Y la Asociación Americana de Pediatría sigue con el criterio de nada de 0 a 2 años. Entonces, en teoría, a partir de 2 años pueden usar. Ahora, ¿por qué esto se ha revisado? Bueno, porque hay un desarrollo del cerebro importante, vital, fundamental que debemos proteger en esa etapa de 0 a 6. Entonces, yo quisiera un pronunciamiento de la Academia de Pediatría de mi país y de cada país de Latinoamérica. Y que vayan más. No se trata de que sean como la española, sino que desarrollen un criterio basado en ciencia, que en definitiva es lo que hacen estas agrupaciones científicas. Y Claro. que de improvisar con la educación. Si, por ejemplo, en Estados Unidos tienes un criterio, ok, de 2 años en adelante, 30 minutos o 1 hora, entonces, porque hay niños que pasan 6 horas siendo educados con pantallas en un colegio público. Absolutamente, absolutamente. Y eso me lleva un poco también al tema de, de algunos términos modernos que se han empezado a poner en boga. No voy a decir de moda porque no es una moda, es en boga. Términos que no escuchábamos antes, que tú además los tienes en tus talleres y que me gustaría que nos explicaras, tanto a mí como a mis oyentes. Estos términos son, ¿qué es huella digital? ¿Qué es, por ejemplo, sexting, cyberbullying? Cosas que no estábamos viendo, por lo menos yo, hace 10 años no tenía ni idea de estos términos y que hoy parece que los vemos en todos los periódicos, en todos los medios, todos los días. Bueno, huella digital es particularmente un tema que me apasiona y que me lleva a luchar activamente por esa limitación de edad para niños y adolescentes en el acceso a redes sociales. Voy a explicar por qué muchas veces hablamos de huella digital y todavía los padres piensan en esta, que antes era solo la dactilar, pero que hoy en día está aceptado que también se hable de digital. Pero si hablamos estrictamente de huella digital, es esa traza o eso que vamos dejando con todo nuestro consumo en línea, desde las páginas que visitamos hasta las publicaciones en las que nos detenemos, que va midiendo, aquí estuvo 8 segundos, aquí estuvo 3, aquí estuvo 20, esto le interesa, y que va dando vida incluso a ese algoritmo, pero que habla como de nuestro currículum o background digital. Entonces, tú como adulto lo puedes construir conscientemente. Voy a entrar en esta página, voy a hacer todo esto. Pero ¿qué pasa con un niño o adolescente que no tiene autonomía para ciertos actos de la vida y que para eso tiene padres representantes o responsables que están a cargo de él, pero en el mundo digital es absolutamente responsable de sus actos? Entonces, ya tu hija de 2 años, si navega, está dejando esa huella digital que está ayudando al algoritmo a alimentar quién es ella. Entonces, ya en este momento pasan cosas como que yo soy de recursos humanos de una empresa y yo te voy a contratar y voy a revisar cuál fue tu comportamiento en línea hasta este momento. Entonces, ¿qué pasa con lo que hiciste cuando tenías un cerebro inmaduro? Cuando eras solo un niño. Imagínate cómo va a ser esto con el desarrollo de la inteligencia artificial en 10 años, en 15 o en 20, cuando nuestros hijos se inserten en el mercado laboral. Entonces yo tengo que velar, proteger, guardar esa huella para que no refleje nada inadecuado, porque todos cometemos errores en la infancia y en la adolescencia. La diferencia es que en nuestro caso no quedaron registrados. Nadie sabe, tu empleador nunca supo acerca de tus opiniones respecto a ciertos temas o tu preferencia por equipo de fútbol, que por más loco que parezca, puede impedir que tengas acceso a ese trabajo si resulta que a él le gusta es el equipo rival. Pero hay cosas aún más graves, como por ejemplo, un caso que usé de ejemplo recientemente fue el de Luigi Mangione en Estados Unidos, este chico que está imputado por la muerte de esta ejecutiva aseguradora, que ciertamente no fue que él lo descubrieron por su huella digital, pero su huella digital está ayudando a construir su perfil criminal.
cuando se ve que él hizo comentarios en una página web que era reseña de libros, que tú no puedes imaginarte nunca que escribir algo sobre unos libros puede perjudicarte. Y sí, resulta que a través de esas reseñas pudieron ver cómo él apoyaba la violencia o cómo es una persona que manifestó estar dispuesto a acudir a la violencia para lograr cosas que quería. A su vez, pudieron vincular esa opinión con un problema de salud a través de su imagen de fondo en la red social X. O sea, cosas que para nosotros parecen inofensivas, pero que fíjate cómo están contribuyendo a que la opinión pública, el jurado o el juez así no quieren, se formen una opinión respecto a esto. ¿Y por qué, digamos, esto para mí es tan importante protegerlo en el caso de niños y adolescentes? Porque hay una serie de garantías en general a través de la Declaración de Derechos de Niños y Adolescentes y de las leyes de cada país que buscan protegerlos de esos errores de esa etapa de la vida. Por ejemplo, en Venezuela, los adolescentes son penalmente responsables a partir de los 14 años, pero no tienen antecedentes penales. O sea, esos errores que cometieron en ese momento, siendo inmaduros, no van a marcar el resto de tu vida. Nadie tiene por qué saberlo. Se protege tu identidad. Nadie tiene que saber que tú, adolescente, que te llamas de X forma, cometiste un error. Sin embargo, cuando este adolescente está en redes sociales, todo el mundo conoce su identidad. Y aunque no tenga antecedentes penales formales, Internet nunca olvida. Nunca. Eso no lo vas a poder borrar ni que pagues servicios de rebranding de tu nombre, que existe. Entonces, de allí que realmente yo incluso haya cambiado mi criterio, que tenía una propuesta de niños y adolescentes no deben estar antes de los 16 años, a que mi criterio haya cambiado hasta los 18 años, porque realmente la garantía de la ley no te puede proteger si nosotros no te estamos protegiendo de lo que tú estás haciendo en redes sociales. Y esto se suma, antes de que entremos en los otros términos que son realmente alarmantes, este tema de la huella digital va sumado al hecho de que el algoritmo es un ser vivo que te va estudiando y que te va además recomendando una y otra vez más contenido sobre el que tú estás navegando o consumiendo. Y bueno, si tú navegas sobre recetas, te recomienda más recetas, pero si estás navegando sobre violencia, sobre pornografía, sobre, no sé, odio, crímenes de odio y ese tipo de cosas, te va a recomendar más de eso. Claro, y una de las cosas que produce, si no nos vamos como que a lo que luce tan grave como todo lo que mencionabas, algo que pienso que pasa muy inadvertido es que tenemos un pensamiento absolutamente polarizado, porque creemos que el mundo es lo que nos interesa y existe, en la medida en que eso es lo que se nos muestra. Es decir, si yo soy de un partido político o tengo una opinión respecto a un tema específico, como yo solo veo ese contenido, yo pienso que el otro lado no existe, Claro. de los que opinan distinto. Eso de que es una realidad normal, que muchas veces pensamos que el mundo es lo que conocemos, es cada vez más acentuado gracias al algoritmo y va construyendo un diseño de ti que a veces ni tú mismo, o sea, que sabe cosas que ni tú mismo conoces, gracias a los modelos predictivos que va desarrollando. Esto es realmente interesante y espeluznante a la vez. Los otros términos, Andrea, sexting, cyberbullying, deepfake, cosas que estamos escuchando que la verdad ni idea. Cuéntanos un poco qué significan y el riesgo detrás de cada uno de ellos, tanto para niños como para adolescentes como para adultos, porque ya entramos también en una arena de adultos y adultos mayores. Así es. Bueno, el sexting está vinculado con la mensajería con contenido sexual, en la que se usan desde palabras explícitas hasta solo emojis para tener conversaciones de índole sexual. Menciono lo de los emojis porque esto es muy común en los adolescentes, que ellos puede que no lleguen a hablar o hacer búsquedas explícitas relacionadas con términos sexuales, pero tienen todo un lenguaje asociado a los emojis de aplicaciones de mensajería. Y básicamente es que tú no quieres a tu niño o adolescente teniendo conversaciones de esta índole. Si no quieres que pase, si te parece que no está preparado en el mundo real para desarrollar ya su sexualidad o iniciarla, ¿por qué lo estaría en el mundo virtual?
llega a ser tan abusivo, tan traumático y tan pervertido como una aproximación sexual en el mundo real. De hecho, el abuso físico presencial o el interés incluso por la sexualidad de la generación Z y la que se está levantando detrás ha disminuido y se ha abocado más a los medios virtuales. Realmente ya encontramos niños a partir de 8 años, incluso antes, que tienen su primera aproximación a la sexualidad a través del contenido pornográfico, pero padres que no hablan de esto porque les parece que no es adecuado, que a los 8 años tú no tienes que hablar con tu hijo de pornografía o no tienes que hablar con tu hijo de sexualidad para prevenir respecto al sexting, pero en el momento en que tú le das a tu hijo un dispositivo electrónico, ya tienes que tocar estos temas porque no vas a ser el primero en hablar de eso. Ya cuando tiene acceso a internet, puede buscar lo que quiera y vas a ser el segundo o el último en hablar de sexualidad. Y déjame interrumpirte ahí un momento solo para acotar algo, porque muchas veces no somos nosotros los que les damos un dispositivo a nuestros hijos, que por cierto, ¿cuál es la mejor edad para que esto suceda? Sino que a lo mejor ese niño o esa niña tiene un hermano mayor o una hermana mayor que ya tiene un dispositivo y entonces el hermano mayor tiene 14, la menor tiene 7 y la menor está estimulada y expuesta a una cantidad de información, a veces hasta disturbing, por parte de los hermanos mayores y sus amigos. Entonces, ¿cómo manejamos esa parte también de la exposición cuando tienes otros adultos o hermanos mayores que son los que te exponen? Bueno, muy importante. Y aquí te puedo hablar incluso de mi propia experiencia. Yo soy madrastra de un adolescente de 13 años y es muy importante que los padres echemos mano a nuestra autoridad, a la autoridad que tenemos como padres y a la autoridad que tenemos en casa. Tenemos que establecer reglas claras. En casa, aunque el adolescente tiene dispositivo porque ha sido autorizado así por sus padres, hablando de mi caso, él sabe que sus hermanos no tienen permiso para ver dispositivos electrónicos de formato pequeño y sabe que hay normas para ver televisión, que es el único que pueden consumir. Y en consecuencia hay un concierto en casa, todos saben que ellos no pueden mirar lo que su hermano está viendo en el teléfono, su hermano no puede mostrarles lo que está viendo en el celular. Entonces yo tengo reglas claras y las hago valer en casa. Por otra parte, los dispositivos se usan en espacio público, entonces yo puedo ver si esto se está cumpliendo. No se permite, al menos en mi casa, y es una de las normas que sugiero para las familias, el uso de dispositivos en habitaciones o baños, en espacios privados, porque parte de mi responsabilidad es supervisar y la supervisión no es solamente dame el teléfono que voy a ver todo lo que estás viendo y todo el historial de navegación que estás haciendo, qué aplicaciones tienes. No, también pasa por tener esa escucha activa, que estás consumiendo, que estás viendo, que llevas mucho tiempo, ya suelta el dispositivo y lo más importante es tener yo conocimiento de las reglas que quiero implementar y hacerlas valer en casa. Mencionabas otro aspecto, los amigos. Aplicar esto mismo para los amigos y muy importante que tengamos un sistema de seguridad robusto en casa. Por ejemplo, que no nos limitemos solo a aplicaciones de control parental porque estas solo van a ser efectivas en el dispositivo concreto, o sea, es decir, en el dispositivo del hijo que se trate, sino que vayamos incluso a la instalación de otros mecanismos en los enrutadores que van a bloquear contenidos específicos para todos los que estén conectados a esa red en mi casa. Es decir, si vienen los amigos y dicen, no, en tu teléfono no nos podemos conectar porque tú tienes control parental y no podemos hacer esa búsqueda, disculpa, estás conectado a mi red y tengo instalado algo que va a impedir que tú hagas esa búsqueda mientras estés aquí. Wow, la verdad es que hay que tomar como nota, ¿no? Hay que hacer como un manual. Qué difícil se ha hecho criar en esta era. Cada vez siento que el peso es mucho mayor. Entremos rápidamente en estos términos que nos faltan por definir, como el deepfake, e incluso te quiero poner un ejemplo que sucedió recientemente aquí en Estados Unidos, y es un caso de sextortion. No sé si lo viste, la chica su imagen fue alterada a través de la inteligencia artificial y se publicó en la red del colegio, entre los amigos, incluso públicamente en redes sociales, una imagen de ella alterada por inteligencia artificial de manera pornográfica. ¿Cómo se definen estos términos y cómo también hacerle frente a esta parte de la inteligencia artificial que cada vez está más avanzada? Bueno, los deepfakes cada vez son más
difíciles de detectar precisamente por la complejidad del desarrollo de la inteligencia artificial y que cada vez pues es de mejor calidad. Y esto pues se usa tanto para lo bueno como para lo malo. Aquí tenemos que establecer una corresponsabilidad. Tanto las empresas que desarrollan este tipo de tecnología como la sociedad en general somos corresponsables en este sentido, porque la inteligencia artificial no debería permitir la creación o generación de imágenes de este tipo de contenido. Punto. O sea, yo puedo perfectamente como te pasa cuando tú haces consultas de texto que te dice, creo que estás violando las políticas, perfectamente puede decir el modelo que se trate, no puedo generar este tipo de contenido. De hecho, ya hay un caso en Reino Unido de un hombre que fue condenado por generar imágenes de este tipo de niños. Ojo, no estamos hablando de condena por algo que pasó, que agarró niños y hizo este tipo de imágenes, sino que él las generó. Por más que sea artificial, sigue siendo un delito. Es muy importante que hablemos con nuestros hijos de esto, que es un delito, no es que es una travesura, no es una fechoría, no es algo propio de la adolescencia, no. El que se comporta de esta manera se está comportando como un delincuente y estas son cosas que tenemos que hablar abiertamente. Y más allá de que las herramientas que podemos usar para identificar también son tecnológicas, yo pienso que aquí lo más importante es la cercanía en la comunicación con nuestros hijos, que es uno de los grandes retos de este tiempo, como los padres no tienen esos espacios de comunicación y evitan temas complejos, por un lado por desconocimiento y por el otro porque simplemente no quiero asumir mi autoridad. Me disculpo, quizás soy un poco cruda, pero es algo que tiene muchos años, Ivonne. O sea, desde padres que le dicen, doctora, por favor, dígale que se coma toda la comida, que ves cómo vamos renunciando a nuestra autoridad. Maestra, hable con él para que se duerma temprano y no tenga sueño en clases. Ya va. Yo soy el padre, madre o responsable. Yo tengo que ser quien le diga. No necesito que sea otro. Yo tengo que tener esta conversación con mi hijo, porque si mi hijo incurre en un hecho como este, yo voy a ser el único responsable por no Absolutamente. conversación. De allí que yo me dedique a divulgar sobre esto, porque tú como madre no tienes por qué pasar todo el día buscando sobre esto. Pero yo he hecho de esto mi trabajo para que tú puedas no solo consumir mi contenido, sino de pronto apuntarte en un taller, aprender más sobre esto y generar esa conversación. Y algo que siempre propongo y que es muy fácil y que no necesitas pagar por ello es que cada vez que tú veas una noticia relacionada con estos temas, generes una conversación con tu hijo que te permita saber qué piensa al respecto. Eso te va a dar luces para identificar, mira, sí, es que él está consciente de que es un delito, está claro de que no debe hacer eso, o te advierte que le parece normal y en consecuencia que tienes que aclarar la situación. Agradezco enormemente tu franqueza y la manera tan clara como presentas esta realidad. La verdad es que, Andrea, tienes un don increíble y te lo agradezco muchísimo y sé que nuestros oyentes van a estar muy, muy satisfechos de esta charla. Entremos ya en el tema de identidad, porque así como hemos comentado de crímenes, de delitos, de estos términos nuevos que ya entendimos de qué se tratan, pues también las redes sociales juegan un papel fundamental hoy en día en la construcción de la identidad de nuestros niños y adolescentes. ¿De qué manera estas plataformas están deformando la percepción sobre sí mismos y cómo esto puede afectar su crecimiento? Bueno, esto es especialmente relevante para, como tú, madres de niñas, porque las más vulneradas en este sentido son las niñas. Las niñas por las redes sociales, los niños por los videojuegos. Lamentablemente, pienso que siempre hubo esa comparación, siempre existió. Es histórico, nos hemos comparado, esta niña tiene el pelo así, mira el cuerpo, cuando viene la etapa del desarrollo, esa construcción de la identidad que mencionas, pero ahora se construye a partir de contenido falso, porque todo lo que vemos, casi todo lo que vemos está editado, casi todo lo que vemos es irreal y niñas y adolescentes no tienen herramientas para discernirlo. Así como cuando de pronto tú veías un comercial de televisión que vendía un producto y tu mamá te decía, es una promesa falsa y tú decías, no, claro que no, porque si no, no lo pasarían allí. Tal cual tú le dices a una niña hoy que esa imagen está editada, que eso no es así y no te cree.
no te cree. Entonces, lo mejor que puedes hacer como madre es mantener la raya de ese tipo de contenido. Está estudiado que cuando alejas a las niñas de redes sociales hay una construcción más sana de su identidad y de su imagen propia. No hablemos solo de autoestima, sino que son las redes sociales las que promueven que se vean los defectos que no tienen. Así de sencillo. Entonces, mientras más tiempo la mantengas lejos, mejor. Porque puede construir su identidad en base a la realidad y no a lo que las personas quieren mostrar. Nadie muestra cómo vive dificultades, problemas en su vida. Mira, recientemente hablaba una persona adulta rehabilitada de cómo a los 12 años era completamente abandonada por sus padres, que a pesar de que proveían para su educación, actividades extracurriculares y una serie de cosas, estaban tan ausentes que le daban el dinero para que se comprara la torta de su cumpleaños. Estaban tan ausentes que ella iba a una competencia y era la ganadora y cuando terminaba no tenía quien la abrazara. Entonces, eso es lo que necesitan nuestros hijos, presencia, no redes sociales. Padres que estén allí para decirle, cuando tú veas que se está mirando mucho las orejas en el espejo, que sus orejas son perfectas, que puede escuchar bien y que si no se siente bien con ella, una vez que pase todo ese cambio propio de la adolescencia, veremos si queremos hacer algo al respecto. Esto dependerá de los valores de cada familia, incluso abordarlo desde la fe como que ha sido creada perfecta a su imagen y semejanza. Pero las redes sociales no le van a mostrar esto. Me encanta que menciones el tema de la fe porque ese es uno de los cornerstones, de las bases de Bountiful Momcast. Y aprovecho entonces para preguntarte cómo el tener la raíz en una fe, en este caso pues la nuestra que es cristiana, pero digamos, el creer en Dios, el creer en algo más grande que tú, en creer en ese diseño perfecto para tu vida, cómo eso puede determinar o hacer un cambio en la manera como nuestros niños y adolescentes se autodefinen y crecen. Yo pienso que lo que más, o sea, en lo que más nos ayuda la fe es a asumir nuestra responsabilidad. Como mencionábamos antes, casi todas las vertientes religiosas atribuyen la autoridad a los padres para la formación de los hijos, que es algo de lo que carece la sociedad hoy día. Así como hablábamos de yo tengo la responsabilidad, yo tengo el deber de edificar a estos niños y en base a eso tomo decisiones como limitar el uso de dispositivos, mantenerlos lejos de videojuegos, lejos de redes sociales, fomentar otros hábitos y ser bien intencionales con la educación o los valores que estoy inculcando a partir de dónde los voy a hacer. Yo tengo unos valores que no son negociables y que no van a cambiar por el desarrollo tecnológico. Básicamente, los valores es eso que nos distingue como humanos y que esto no se ve impactado por el desarrollo de la tecnología. Entonces yo tengo que ser bien consciente de ello, pensar que esto no es algo para después, no es que es como un té que debo preparar a los 12 años y a partir de ese momento viene la crianza. Cuando hablamos de cristianos, como mencionaste que es nuestro caso, tenemos ese deber, es un imperativo, dice, enséñale a tus hijos, o sea, tienes que hacerlo. Y es ya, en el camino, en todos lados, no es solamente en el templo, es en tu casa, es cuando andes, es cuando estés camino a la escuela, es cuando lo estás bañando y es desde que empieza su vida. Ujú. Creo que lo más importante es echar mano a esa autoridad y que tengas la certeza de que tus valores son eso y no los que dicta la era moderna, porque los valores no se actualizan. Claro, absolutamente. Y también la noción de que hay una verdad y todo lo demás no es esa verdad. Y esta verdad no se mueve, esta verdad no se transforma, esta verdad no se actualiza según como el mundo vaya actualizándose. Esa verdad permanece ayer, hoy y siempre. Es por el contrario, esas actualizaciones solo revelan cuán lejos estamos de esa verdad. Claro, absolutamente. Quiero entrar un poco en el tema de la salud mental, porque eso es otra de las vertientes que ha generado este excesivo consumo de pantallas y el mundo hoy, digamos, post pandemia, lamentablemente. Hay un incremento alarmante en tasas de depresión, ansiedad e incluso suicidio en adolescentes. ¿Existe una conexión directa entre el uso de pantallas y esta crisis de salud mental? Sí, de hecho, esto se vincula, si lo llevamos como que cronológicamente a partir del año
o de la década de 2010. Y cuando ves qué hecho histórico hubo en ese momento es la popularidad de dispositivos electrónicos con acceso a Internet. Todo el mundo pudo tener un teléfono inteligente con Internet en su bolsillo a partir de ese momento, que incluso ya existían las redes sociales, pero las consultabas en tu computador en casa. Ahora no, estamos en una etapa en que donde quiera que estés estoy conectado. Y los jóvenes particularmente tienen esa necesidad de estar conectados. De hecho, un porcentaje importante, que si mal no recuerdo asciende al 50%, reporta que quiere estar constantemente en línea, que pasa casi todo el día en línea. Es decir, me conecto constantemente para estar actualizado. Y no es solo una aplicación, es a varias aplicaciones por ese miedo a perderse algo. Y sí está vinculado directamente porque una de las alteraciones fundamentales es el sueño. Los niños y adolescentes que duermen con celulares en sus habitaciones reportan que los consultan habitualmente durante la madrugada o cada vez que reciben una notificación. Esto se traduce en sueño de baja calidad e insuficiente. Ambas cosas. Entonces, cuando dormimos vivimos procesos muy importantes para la limpieza del cerebro y de otros órganos. Pero hablando en términos de salud mental, es muy importante esta limpieza del cerebro. Es como que todas esas toxinas que acumulas en el día tienen que salir y ese es el momento. Entonces, imagínate que el momento del baño o de la salida no se da. ¿Qué sucede? No salen. Entonces, tenemos cerebros llenos de toxinas que se traducen en adolescentes con depresión, ansiedad, tasas de suicidio alarmantes, como mencionas. Y, y algo que a mí me ocupa mucho es qué pasa sobre todo en varones porque las hembras tienen mayor tendencia a intentarlo, pero los varones a hacerlo. Entonces, ¿por qué me ocupa? No solamente porque tengo tres, sino porque además vivimos en un mundo como tan en defensa de los derechos de la mujer y el feminismo y estamos perdiendo a nuestros hombres. Wow, qué interesante. Y entrando en el tema de los hombres, y lo mencionábamos brevemente antes, pero yo quiero contarte un poco. Recientemente estuve en una conferencia donde hablaban de videojuegos y la verdad me impresionó una de las frases que comentaron, que los videojuegos no compiten con otros videojuegos, sino la competencia real de un videojuego es el tiempo libre de los niños. Eso me impresionó, me impactó porque eso aplica a todas las pantallas, desde las redes sociales hasta el consumo de plataformas, hasta, hasta videojuegos, pues contenido en general digital. Todo está compitiendo por el tiempo de nuestros niños. ¿Cómo podemos recuperar ese tiempo y volver a lo esencial, a ir a los parques? Es que literal en la conferencia, Andrea, dijeron, nosotros no queremos que los niños vayan a los parques, queremos que jueguen. Porque bueno, entre ellos están jugando, pero están metidos en nuestro mundo. Y la verdad, me pareció impresionante. ¿Cómo podemos volver a ese origen, a lo esencial, a las conversaciones en familia, al juego al aire libre? Bueno, lo primero es estar consciente que necesita un niño para desarrollarse sanamente. Porque muchos padres tienen ese temor de qué hago si yo lo mantengo lejos de las pantallas, porque la tecnología es el futuro. No es el futuro, es el presente, pero no es el presente que necesitan. ¿Qué necesita un niño para desarrollarse sanamente? Además de buena alimentación, interacción. Necesita interacción con humanos y cara a cara. No necesita interacción con un robot, como ya está pasando. No, pero es que este robot ahora viene equipado con inteligencia artificial y va a corregir incluso al niño si dice algo inapropiado. No, interacción cara a cara con humanos. Necesita juego libre. Necesita educación, sí, pero también necesita recreación. De hecho, es un derecho de los niños, la recreación. En el parque ochentoso con juegos de metal. No tiene que ser el parque pago que vas al centro comercial que tiene estas plataformas para saltar especiales. No, de hecho, el neurólogo puede morir si tú le dices que ese es el parque al que llevas a tus hijos. Pero necesitas eso. Punto. Entonces, ¿estás consciente de qué necesita? Evalúa el día de tu hijo. Piensa cuánto de esto que él requiere le estoy dando. Por ejemplo, en la mañana va al colegio, en la tarde llega. ¿Qué hace? Ah, tiene deberes escolares. Ok, hace los deberes. Después de los deberes, ¿cuánto espacio tiene de juego libre? No es, ojo, no es llenarles las agendas, que tengan agendas de ministro y no tengan nada que hacer. Ahí hago mucho énfasis. Tienes que incluir en la agenda de tu hijo un espacio de juego libre, un espacio en donde tú vas a propiciar que él se interese por esto y darle herramientas para eso. No es dejarlo en un cuarto oscuro. Es, mira, aquí tienes toda esta cantidad de recursos que hemos preparado para ti. Piezas sueltas,
magnetics, muñecos que le gusten, carros, rompecabezas, cosas que estimulen a que él haga. Estar conscientes de que el aburrimiento es necesario. Todos los niños tienen esa palabra, estoy aburrido. Y no se trata de que como padres tenemos que resolver el aburrimiento, porque algo que me pasa con frecuencia es que las mamás me dicen, no sé cómo jugar con mis hijos, no tienes que hacerlo. O sea, no te sientas obligada. No se trata de que tenemos que entretener a nuestros hijos, sino estar consciente de que eso es necesario y decirle, si estás aburrido, tienes recursos, busca qué hacer. Nadie que estuvo ocupado todo el tiempo creó algo. Esta es la oportunidad de que tú hagas la diferencia y crees algo en este momento. Y ver cuánto tiempo de interacción familiar tiene mi hijo. Esto es sumamente importante porque muchas veces le pregunto a la familia, dime cuánto tiempo del día pasan juntos, que están todos. No, son 2 horas en la noche. Ujú. Llega a las 6, en ese momento yo estoy en casa, están los niños y bueno, ellos se van a dormir a las 8. Ok, objetivamente tienes 2 horas. Entonces, tienes que poder ser intencional en esas 2 horas. ¿Qué vas a modelar a tus hijos en ese tiempo? O sea, te van a ver conectado al dispositivo porque es algo súper importante de trabajo. No digo que no lo atiendas, pero realmente cuando eres consciente del bienestar que produce en tu familia, tú puedes decir, bueno, una vez que ellos se acuesten, voy a revisar esto de trabajo que tengo pendiente o me voy a dedicar a esta otra cosa. Pero ser muy intencionales en esas 2 horas. No ocultemos en ese tiempo con ellos las dinámicas familiares necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas madres dicen, es que le voy a dar la tabla porque tengo que cocinar, tengo que arreglar la casa, tengo que ocuparme de cosas, ya va, pero ¿por qué tu hijo no puede estar consciente de que eso pasa, de que son procesos necesarios y en los que además se puede involucrar? O sea, no puedes levantar hijos que a los 12 años piensen que cocina una persona que él no sabe quién es. O sea, él tiene que estar consciente de que... Sí, que la comida llega a la mesa por arte de magia, el piso se mantiene limpio por arte de magia y todo el tiempo las cosas aparecen. Exacto, ¿no? Y que él sabe que existe la lavadora, pero no es consciente de que hay una persona que se encarga de recoger la ropa y llevarla hasta ahí, de programarla y de hacer todo ese proceso. Tenemos que hacerlos parte de eso, que es la vida diaria. Ojo, no todos tienen un escenario ideal en el que las personas van a hacer todo por ellos. Y si ese es el caso de tu hijo, igual tiene que saber qué Claro. pasa. Entonces, pienso que generar esta conciencia de lo más básico es lo que puede hacer la diferencia en las familias. Me encanta cuando mencionas el tiempo intencional porque vivimos lamentablemente en una sociedad donde tenemos muy poco tiempo o pareciera que el tiempo se escurre entre las manos, que le abrimos los ojos, cerramos los ojos y es como rinse, repeat, otra vez. ¿Cómo podemos sacar el mayor provecho de ese tiempo intencional? En palabras muy sencillas, según las diferentes etapas donde se encuentran nuestros hijos. Te pregunto yo hoy, por ejemplo, con mi toddler, pero hablemos también de unos padres que tienen un bebé menor a 1 año y hablemos de unos padres que tienen un niño a partir de los 10 años y hablemos de padres que ya tienen hijos adolescentes. ¿Cuál sería tu recomendación puntual de cosas que podemos hacer con ellos para aumentar la probabilidad de desarrollo, conexión en esos pequeños minutos intencionales? Bueno, con el bebé de 1 año o menos, muy sencillo porque es básicamente una necesidad. O sea, él necesita que tú lo atiendas, él no puede hacer nada solo. Ahí de verdad que es sumamente sencillo y trata de que en el tiempo que estás, incluso si está cuidado de otra persona, que en el tiempo que estás, por favor, no le pongas una pantalla, que te vea a ti, que vea tu cara. Imagínate que te pierdas todos esos momentos de tu hijo que van a ocurrir solamente una vez. Solamente una vez va a dejar de gatear y va a empezar a caminar, va a empezar a hablar, a balbucear, solamente una vez va a decir mamá o papá y nada mejor que poder estar allí y ser tu testigo directo, que no te lo cuenten. O sea, disfruta eso, vívelo y sé consciente de que va a pasar. Es muy desafiante, no quiero solo romantizarlo. De verdad que es muy duro cuando lo estás viviendo, pero te garantizo que es una etapa que va a pasar y que vas a atesorar, que te vas a agradecer haberla aprovechado. Cuando ya tienes un niño de 2 años en adelante, si sientes que tu rutina es muy desafiante y te ves muy tentado a acudir a dispositivos electrónicos, considera la ayuda de otro adulto que pueda estar y compartir ese tiempo
con el niño. Si no es papá, algún familiar, considera una tribu o una comunidad a la que puedas integrarte y que se puedan dividir de alguna manera la atención de los niños, que de pronto tú eres la mamá que tiene una urgencia y que puedes estar allí, mientras hay otra adulta funcional igual que tú, que puede perfectamente ver a tu niño ese tiempo. Ya es más grande, tu niño tiene 10 años, por favor no pienses que es inexorable, que todos los niños tienen que usar videojuegos, porque no es así. Hay niños que perfectamente crecen sin videojuegos y no tienen ningún inconveniente. De hecho, hubo un ganador del Oscar en el año 2023, creo, un ganador del Oscar por mejor banda sonora, que en su mensaje de agradecimiento decía: gracias mamá y papá por, en lugar de videojuegos, darme tambores y guitarras, instrumentos musicales en general. O sea, sí hay personas que crecen saludables sin videojuegos. Si tú eres el padre que cree que, bueno, simplemente te gusta, porque también me he encontrado con eso. Yo soy papá y yo jugué a Mario Bros. Y yo quiero que mi hijo conozca eso. Bueno, involúcrate y respeta o asume el consejo de las asociaciones de pediatría en relación con el tiempo. Involúcrate. Si realmente lo haces porque tú lo disfrutaste, entonces disfrútalo con tu hijo para que al menos puedas echar mano a la intencionalidad. Cuando eres adolescente, piensa en ese tiempo que vas a tener. Son 2 horas. Emocionate porque tu adolescente es una persona maravillosa con la que puedes hablar todos los días de cosas diferentes. Imagínate una persona que está cambiando, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra respecto a muchos temas, y que tú puedes ser testigo de esto. Entonces, planifica de qué voy a hablar hoy con mi adolescente. Oye, vi esta noticia, escuché aquello, tal. No pienses, es que no tengo nada que ver con él. Simplemente genera la conversación, como cuando estabas conociendo a tu pareja, como cuando conoces a un colega, como cuando te interesa hacer networking con alguien en un ascensor. Oye, ¿qué opinas de esto? Oye, tanto para abordar temas graves como los que hablábamos de deepfake, como otras noticias, tanto que sean como positivas en relación con la tecnología como sobre otros temas del mundo. Si tienes o eres una familia que tiene una vida de fe basada en principios que son muy importantes para ti, en ese tiempo intencional, no olvides echar mano a esto. O sea, no lo dejes para después en ninguna etapa. Desde herramientas sencillas como adivinanzas relacionadas con esos principios cuando son chiquitos, cuentos vinculados con eso, a cuando son grandes, evaluar estas noticias precisamente desde ese punto de vista espiritual. Andrea, me encanta. Quiero tenerte como invitada recurrente en el podcast. Gracias. Y De yo como verdad, impresionante el conocimiento que tienes, cómo lo explicas con tanta claridad y con tanta autoridad. Se me paran los pelos. De verdad, estoy absolutamente agradecida de haberte encontrado. y maravillada por estas cosas que hace Dios. Definitivamente. Fíjate, quiero entrar en un tema que no me importa ya que me pase de la hora. Esta conversación está deliciosamente enriquecedora y bueno, este podcast es más largo de 1 hora. Ya está. Las familias divididas, las familias separadas, lo estamos viviendo los venezolanos de primera mano, pero lo viven muchas, muchas personas en el mundo entero, donde el abuelo está en un país, los tíos están en otro, los primos están en otro, los amigos están en otro. Al final, pues lo vivo yo con mi hija también. ¿Cómo conectar con sus abuelos que están en Venezuela y yo vivo acá en Estados Unidos si no es a través de una pantalla, si no es a través de un FaceTime, de una llamada de WhatsApp? Bueno, pero es que mira, es la única excepción que hay para aconsejar pantallas en niños pequeños, dicho por estas academias de pediatría. O sea, desaconsejado de 0 a 2 años, excepto para videollamadas con familiares, que no son necesariamente casos tan complejos como el nuestro, de nuestra migración venezolana, sino incluso que papá se va de viaje, ¿sabes? Y tienen un apego muy cercano y necesita hablar con papá, esto está bien, pero también tenemos que ser conscientes de que los niños pequeños no hablan por teléfono. O sea, la mayoría no lo hace, no voy a decir que todos, porque de pronto algún espectador dice, mi hijo sí disfruta las videollamadas y juega con los primos y no sé qué. Fabuloso, pero la mayoría no tienen interés en hacerlo. Entonces, respetar sus ritmos. Fíjate la sabiduría del cuerpo humano que no está aconsejado para ellos y a ellos no les gusta.
No les gusta ni llamada de video ni llamada de voz. Entonces, que todos los adultos involucrados en el asunto sean conscientes de esto, que entiendan, mira, sabemos que es difícil y que tú lo quieres ver, pero te pido que puedas imaginar cómo es su vida a partir de las cosas que yo puedo contarte, de las fotografías que puedo compartirte. No te sientas mal o que es un rechazo porque no permanezca en la conversación, porque realmente no les gusta. Y ya, y que todos seamos conscientes de esto. Sí, Pero en la medida de lo posible, ojo, que puedan verse y en esos momentos disfrutar estos momentos, porque también he visto abuelos que llega el momento de ver a los nietos, no solo en casos extremos como este, sino que de repente lo ven el fin de semana y bueno, el nieto ya jugamos un ratico y después toman la tableta. No, abuelo, de verdad, realmente ocúpate de dejar un legado. Es un momento de la historia en el que ya no vivimos esa crianza de que de pronto muchos niños crecieron con los abuelos. Pasaban las tardes con los abuelos porque los padres estaban trabajando y realmente pues ahí hubo un vínculo muy estrecho que se creó, hubo conocimientos, tradiciones, cosas que se legaron. No, si aquí tu legado solo lo puedes transmitir los fines de semana, por favor, sácale provecho ujú. y no pienses que tienes que echar mano a la tableta para eso. Ni él como adulto, ni al niño porque está aburrido o tú te cansaste de jugar. Entonces dale eso. Porque, No, ojo, también los abuelos adictos al Facebook, llega un momento de los niños están, abuelita, abuelito, abuelita, abuelito, y el abuelo está como hipnotizado. así es, aplica lo mismo. Con el tema de los abuelos pasa algo muy curioso, o sea, la adicción puede ser tan grande como con los niños, la ingenuidad para caer en deepfake es tan grande como con los niños, y también la ingenuidad respecto a lo que hacen los niños. Te puedo decir que de los ambientes más peligrosos para un niño o adolescente en cuanto a consumo de dispositivos electrónicos es la casa de los abuelos. Es de los lugares más peligrosos porque el abuelo no supervisa. Todos los abuelos creen que su nieto está buscando una investigación porque está camino a descubrir la cura del cáncer. O sea, que está haciendo algo súper trascendente, pero nunca piensa en la verdad, que está en redes sociales o usando un videojuego. Entonces, no supervisa, no limita el tiempo. Si tú en tu casa tienes un enrutador con seguridad bien robusta, en la casa de tus padres es probable que hayas descuidado este aspecto porque es un adulto, pero tu hijo pasa tiempo allí. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, tanto con estos extremos de la edad, con los niños y adolescentes y con los adultos mayores. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Quedaron un par de preguntas en el aire antes de entrar en la última sección de la entrevista y es, ¿a qué edad es recomendable que un niño tenga un dispositivo? ¿A partir de qué edad? Y la segunda pregunta que me queda en el aire es, entre un dispositivo de tamaño pequeño y un televisor, ¿cuál es mejor y por qué? Bueno, con la edad, Ivonne, me encantaría decirte un número. O sea, sería ideal y no sé, creo que incluso sería hasta lucrativo porque a la gente le encanta. No, pero ella dice que a partir de los 12 y no, la verdad es que tienes que evaluar una serie de factores para tú decir, este es el momento de. Mi hijo sigue instrucciones, mi hijo respeta los límites, es lo suficientemente maduro para que yo imponga un límite en contenido, en tiempo, es transparente, me teme o me respeta, realmente me va a compartir si tiene algún problema. O sea, todos estos factores van a hacer que yo determine, mira, si mi hijo es lo suficientemente responsable como para ayudarle un dispositivo con acceso a Internet. Porque si yo tengo la necesidad de comunicación, bien puedo facilitar un teléfono que sirva solo para llamadas o mensajes de texto. Pero hablando del acceso a Internet, ese conjunto de factores que si bien mi hijo no va a ser maduro porque va a seguir siendo menor de edad, yo puedo establecer ciertos límites, sé que se van a respetar y sé que en caso de que se violen voy a poder aplicar consecuencias sin mayor inconveniente porque se siguen normas en mi casa. En ese caso, casi siempre en todas mis conferencias o talleres, obsequio a los participantes una guía, un modelo de contrato basado a su vez en uno que hizo una madre norteamericana muchos años con su hijo, pero que por supuesto he modificado y que sugiero a cada familia que modifique de acuerdo a sus valores. Pero son una serie de normas que te orientan para que tú digas, si mi hijo puede cumplir con esto, entonces puede tener un dispositivo. Y que las compartas, las diseños con él, de manera que todos estemos entendidos en que estas son las normas de nuestra casa, se respetan.
Y en caso de violación o infracción, estas son las consecuencias que ya también las conoce. Entonces, no es un número, es un conjunto de factores. La otra pregunta que me hacías, disculpa. Sí, la otra tenía que ver con la diferencia entre consumir en un dispositivo de bajo tamaño y una pantalla grande, el televisor de la sala de la casa. ¿Hay diferencias? ¿Hay alguno que sea mejor que el otro y por qué? Y con respecto a las edades también. Pues sí, sí hay diferencia tanto en el tamaño del dispositivo como en el tipo de contenido que llamo consumo interactivo o pasivo. Muchas veces pensamos, no, pero es que él siempre ve contenido interactivo y nos parece que es mejor porque el niño no permanece sin hacer nada, sino que él está respondiendo cosas y no sé qué. Y es peor porque este es el contenido que genera ese impacto en el sistema de recompensa. Como yo lo logro, tú me recompensas, yo voy avanzando en el juego y genera ese bucle, esa retroalimentación que no me saca de allí. En definitiva, para niños pequeños, adolescentes es peor el contenido interactivo que el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Ver una película, ver una serie, ver un programa. Entonces, ya allí de alguna manera esto nos define en algunos casos el formato porque no siempre lo puedes ver en un formato pequeño. Si hablamos del tamaño, siempre va a ser mejor el televisor porque al menos de que tengas o sea, no tienes un televisor de 10 pulgadas, tienes un televisor mínimo de 32 pulgadas en adelante y siempre va a ser mejor para el ojo. No estamos diseñados, y menos un niño que se está desarrollando, que su ojo también está creciendo con él, no estamos diseñados para consumir en formatos pequeños. Entonces, no es aconsejable. De hecho, hay hoy en día un tipo de miopía asociada al uso de dispositivos electrónicos. Hay cada vez más estadísticas que apuntan a que es tan importante este factor que llegado un momento no muy lejano, 10 años, habrá una cantidad de adultos con ceguera legal, es decir, no son personas que no van a ver, sino que van a tener dificultades para hacerlo a tal punto que no van a poder conducir o aplicar a ciertas labores. Entonces es muy importante el formato porque su ojo no está diseñado para consumir en tamaño pequeño. El nuestro tampoco, por eso es que se produce la fatiga visual. Prefiere siempre la pantalla grande y prefiere siempre que esté ubicada en un área donde tú también la puedas ver. Que puedas no solamente saber qué está consumiendo, sino que de pronto hay etapas de la programación en la que ocurre algún cambio que tú no adviertes si no estás Claro, o no puedes escuchar. Entonces es muy importante también que la ubicación de la pantalla preferiblemente sea en un lugar común. absolutamente. Y bueno, entrando a la última parte de la entrevista, porque no todo es malo, o tratemos de ver el lado positivo de las cosas, ¿se puede usar las redes sociales, la tecnología, las pantallas para bien? Para compartir mensajes edificantes, para fortalecer valores, para lograr un bienestar en el mundo y mejorar de alguna manera nuestra sociedad. Sí se puede, sin duda, y sobre todo como adultos. O sea, esta es una diferencia fundamental, el tema de la edad, porque muchas personas me dicen, claro, hablando mal de las redes sociales, ¿y dónde lo estás haciendo? En redes sociales. Sí, claro, pero mi contenido no es para niños, mi contenido es para adultos que están criando. Ya, obviamente tengo que echar mano a lo que está disponible y a lo que me permite llegar a la mayor cantidad de personas, porque imagínate, hablando de los beneficios, que hoy yo que investigo tenga que estar llamando a investigadores en cualquier parte del mundo pidiéndole que me manden por fax copias de sus trabajos o buscar alguna entrevista a un investigador en Australia en su uso horario para que me responda acerca de una investigación. No, o sea, yo tengo acceso a todo eso, simplemente al alcance de un clic. Puedo investigar con mayor facilidad, pero ya nosotros, adultos, tenemos pensamiento crítico desarrollado para discernir todos los contenidos a los que tenemos acceso, algo muy diferente con niños y adolescentes. Por supuesto que la tecnología es maravillosa, permite el acercamiento de familiares, como tú comentabas, permite también herramientas educativas muy importantes. De hecho, en ese estudio que te comentaba de Common Sense Media, voy a leer el dato específico. Dice que 1 de cada 3 niños usa inteligencia artificial para aprender cosas del contenido escolar. Entonces tú puedes decir, oye, pero qué positivo usa la inteligencia artificial. Sí, es muy positivo si hay un adulto que está supervisando, porque no queremos que la inteligencia artificial le haga la tarea.
y porque la inteligencia artificial también se equivoca. Tiene estas llamadas alucinaciones porque siempre va a ser un modelo en desarrollo, nunca va a estar completo. Entonces, no quieres que le diga a tu hijo que esta es una frase de Einstein y que Einstein nunca dijo. De hecho, nunca habló de ese tema, pero que el modelo generó ese contenido. Entonces, tú como adulto lo puedes discernir, pero el niño no. Exactamente, iba a tocar el tema del discernimiento. Justo el criterio que tiene un ser humano de carne y hueso no lo tiene todavía la inteligencia artificial. Y Es creo que así. nunca lo va a tener. Y no lo tiene un niño. Ah, bueno, exactamente. Y no lo tiene un niño, ni siquiera un preadolescente o adolescente en muchos casos. Es más, si nos podemos muy objetivos, hay adultos que todavía no lo tienen. Entonces, mejor creemos el ecosistema para que nuestros hijos puedan desarrollarlo. Entonces, tenemos que trabajar en el desarrollo del pensamiento crítico, que así como ellos, si por ejemplo tienes un adolescente que usa la web e investiga sobre un contenido y el algoritmo sabes que va a favorecer que vea más información al respecto, busca tú con él información del otro lado de la moneda para que él pueda saber que existe esa otra parte, que no se quede con el primer contenido que ve, porque maravilloso, Wikipedia, pero hay cosas que puede escribir cualquier persona allí y que tú tienes que ser como adulto responsable el que lo filtra. Absolutamente. Me recordaste mi infancia y mi juventud yendo a las bibliotecas, que eso básicamente ya se perdió, pero que también es una herramienta muy interesante y que yo creo que hay que retomar. Nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que asistir a las bibliotecas y consultar libros de papel, formar callos en los dedos, de leer libros reales. De alguna manera, como un emprendimiento innovador en esta época. Claro, Pero está pasando, o sea, de hecho, justo recientemente, esto puede sonar muy random, pero recientemente que murió el esposo de Dolly Parton, yo recordaba, o sea, le hablaba al adolescente de mi casa de quién es ella, a pesar de que no es algo como que propio de nuestra cultura, pero es una persona que me genera admiración y le decía que uno de los aspectos por los que es que en sus labores de filantropía ella promueve la dotación de bibliotecas y fomenta la lectura en los niños. En Venezuela también está pasando. Vemos cómo hay fundaciones que promueven el intercambio de libros de forma gratuita. Cuando visitas la sede, te das cuenta de que hay una cantidad de libros para niños impresionante y que esto se alimenta básicamente de donación. Entonces, sí hay que incentivar esto, sí hay maneras de hacerlo y depende mucho de los padres. Aquí en Venezuela hay una institución maravillosa que es el Banco del Libro, que tiene una sede espectacular a nivel arquitectónico, dotada de grandes recursos, que todavía tiene apoyo de fundaciones importantes y que sin embargo ves que hacen actividades y están vacías. Pero más que enfocarnos en que falta gente, damos gracias a Dios por los que están. Y porque así como hay padres que quieren promover eso, bueno, llegarán otros que también, motivados por la información, porque así como el informe habla de estas cifras alarmantes, el informe de Common Sense Media, de el consumo de dispositivos electrónicos también dice que el 80% de los padres de estos niños está preocupado por el uso que sus hijos hacen de dispositivos electrónicos y del contenido que consumen. Entonces, eso nos da una gran esperanza de que sí vamos a ver un cambio, de que hay cosas por hacer y de eso es la promoción de la lectura. absolutamente. El volver a nuestras raíces, promoción de la lectura, salir a jugar al aire libre, conversar con nuestros familiares, compartir una cena juntos, conectar, 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 conectar. Ya me acerco a la última parte de la entrevista, Andrea, y básicamente es conocer también cuál ha sido la reacción de los padres, de los educadores a los que tú has formado a través de tus talleres, y si nos puedes contar un poco de qué tienes hoy en Criando entre pantallas, qué hay de nuevo y cómo pueden la gente conectar contigo para tener acceso a esos masterclass y a esos talleres. Bueno, la reacción de los padres es eso que al principio comentaba, desarrollar una conciencia nueva como lo hiciste en algún momento con el consumo de azúcar. O sea, es una conciencia que se traduce en bienestar. Estamos hablando de cosas que de alguna manera van contra creencias limitantes porque es lo más frecuente, la creencia limitante de yo crecí viendo televisión y estoy bien, soy profesional. Sí, está bien, puede ser un adulto funcional, pero ha cambiado. Nuestros hijos no ven el zorro ni el chavo del ocho, o sea, son contenidos diferentes y tenemos que hacer conciencia de ello. Y creo que el poder lograr eso en una familia, para mí es de verdad la paga de mi trabajo. Ver cómo puedes pasar de un consumo problemático de tecnología
a que realmente alcancen un consumo saludable. Sí es posible ver cómo familias sacan televisores de las habitaciones porque definitivamente gracias a la orientación que han recibido, pues toman decisiones, son intencionales realmente en traer esos cambios que se traducen en bienestar a su familia. En cuanto a los colegios, creo que lo más trascendente es ver cómo hacen conciencia de que la educación digital no es el futuro, es realmente parte del pasado que ya superamos, así como en algún momento estuvo normalizado, no, momento años 50, el consumo de cierta sustancia cilíndrica e incluso la aconsejaba. La publicidad decía que hasta el médico te lo recomienda y años después, cuando vimos los perjuicios de la salud, fue que llegamos a las advertencias que tenemos hoy en la distribución. Va a pasar igual con esto. O sea, vamos a ver los efectos, ya los estamos viendo, no es una teoría conspirativa, es la realidad. Ya hay adultos, porque no son adolescentes, adultos en sus 20 que tienen dificultades para el mercado laboral, para las relaciones personales, para la vida en general. Entonces, es muy importante esto, que pienso que sí estamos logrando en Venezuela. Pueden contar conmigo para conferencia específica. Pero tengo como que estos temas muy específicos porque hago investigaciones muy específicas también en el caso del autismo, cómo impacta a los niños con condiciones de neurodesarrollo, porque sí, muchas veces los padres tienen que echar mano a estas herramientas, o sea, y no puedes censurarlo en todos los casos. Cuando un niño tiene dificultades para comunicarse y esta es la herramienta, ¿cómo tú le dices a un padre que no tiene que usarla? O sea, yo quiero saber algo de mi hijo, así sea a través de este medio. Entonces tengo conferencias muy específicas como esta, siempre adaptadas a las necesidades. Cada vez que yo voy a un colegio, hago antes toda una encuesta que me permite hablar exactamente de las necesidades de ese lugar, de esa población de padres, que puedan beneficiarlos a todos y dejarlos con herramientas que saliste hoy puedas aplicar inmediatamente. Quizás llegar a tu casa mientras el niño está en el colegio y hacer cambios. Y muy importante para mí siempre se trata de cambios de hábitos. Entonces, poder admitir que todos cometemos errores, producto de una idea preconcebida o producto de la ignorancia, y es válido hacer saber a nuestros hijos que somos humanos, que también aprendemos cosas nuevas, que hoy tuve un nuevo aprendizaje y decido hacer las cosas diferentes, incluso pedir perdón, porque es la manera de modelar a nuestros hijos ese, ese valor fundamental, si lo vemos incluso desde el punto de vista de la fe, modelar eso, decirle, mira, perdóname porque hasta ahora yo desconocía un montón de cosas y siento que he hecho daño con este comportamiento que he tenido como padre, pero hoy decido hacer las cosas diferentes. Quiero que sepas que vamos a tener una serie de cambios que al principio pueden ser dolorosos, pero confío en que lo vamos a lograr y que al final todos vamos a salir beneficiados de esto. Porque, como mencionaba, todo se traduce en bienestar. He visto pasar a familias de cero contacto con los juguetes, niños que tenían gran cantidad de juguetes y simplemente no los tocaban, a que en aproximadamente 2 semanas vuelvan a construir o vuelvan a interesarse por eso. Entonces, realmente pienso que es algo que vale la pena. La familia es la causa que más vale la pena. O sea, nunca una inversión te va a dar mejor resultado que tu familia. Absolutamente de acuerdo contigo. Mejor explicado imposible. Pues Andrea, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia con nosotros. Sin duda, esto es un tema crucial para las familias y educadores de hoy. Creo que es un tema que va a seguir en evolución. Yo quiero tenerte como invitada recurrente del podcast, pero además quiero extender la invitación a toda la audiencia. Si quieren seguir conociendo el trabajo de Andrea, si quieren contactarla para one-on-ones o para tener acceso a sus conferencias, ella está en @criandoentrepantallas en Instagram y tu página web criandoentrepantallas.com. Correcto, gracias, Ivonne. Sí, tengo las conferencias, tengo sesiones 1 a 1 y también tengo este programa familiar, una duración de 4 semanas, que se llama Reset Familiar. Pues agradecidísima contigo por tu generosidad, sobre todo en compartir tu conocimiento. Llegamos al final de otro episodio de Bountiful Momcast. Ya saben que pueden seguirnos a través de @bountifulmomcast. Este es uno de los grandes temas que vamos a estar tocando en todo este camino hermoso de formar familia. Y yo les agradezco profundamente que nos estén escuchando y que nos estén viendo en todas las plataformas disponibles para podcast. Andrea, muchísimas gracias otra vez y muchas bendiciones en este proceso tan hermoso que estás llevando. Gracias, Ivonne.